Amables clientes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 26 de abril del año 2026. Tenemos muchos temas. Primero, la metida de pata diplomática del gobierno con su participación en una cumbre democrática. El caso también que revela la inseguridad ciudadana en las calles, de cómo un conductor humilde de un camión recolector de basura es perseguido por una turba de maleantes motoristas y lo asesinan. Y no aparece la policía, y no aparece el 911, y no aparece nadie. También vamos a hablar de mi artículo de esta semana. Nuestro invitado es el licenciado Juan Ramón Mejía Betances. Él es economista, banquero, miembro de la Secretaría Económica de la Fuerza del Pueblo. En lo inmediato, los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández. Mientras el presidente de la República, Luis Abinader, mantiene una política exterior alineada a Donald Trump, resulta que envía a un representante nada más y nada menos que al ministro de Justicia a una cumbre anti-Trump. La embajadora norteamericana Lia Campos, mediante 2 mensajes en Instagram, cuestionó la participación del país en la cumbre de la izquierda. Presidente del Comité del Distrito y miembro de la Dirección Central del Partido Fuerza del Pueblo, Rafael Paz, declaró que originalmente el presidente Abinader no fue invitado a la cumbre Escudo de las Américas convocada por el presidente Trump y fue a base del lobismo que lograron la invitación para presentarse como aliado. El asesinato de David Carlos Abreu, chofer de un camión recogedor de basura, a manos de una turba de motoristas revela la inseguridad en nuestras vías. Y la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, consideró que el asesinato de un conductor de un camión recolector de basura no representa un hecho aislado, sino una manifestación del deterioro de la seguridad ciudadana. El presidente Luis Abinader, bien temprano, él demostró cuál era su alineación norteamericana. Lógico, el 85% de las remesas vienen de los Estados Unidos. Más del 50% de los turistas vienen de Estados Unidos. Nuestras exportaciones a los Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial. ¿Qué hizo el presidente en su discurso del 27 de febrero? Le dijo a China y al embajador, mire, usted no puede invertir aquí ni en puertos, ni en comunicaciones, ni nada estratégico. Ahí él definió su línea. Pero luego él participó a la convocatoria del presidente Trump del Escudo de las Américas, que es un acuerdo de varios presidentes de la región que son afines a Trump para luchar contra el terrorismo y contra el narcotráfico. Pero aún más, el presidente le ofreció el aeropuerto de las Américas y el aeropuerto de San Isidro para los aviones norteamericanos, que inicialmente se dijo que era para reabastecerse, no. Era para de ahí partir a Venezuela si aquello se prolongaba más. Entonces usted dice, bueno, pero el presidente tiene una línea acorde a la del presidente Trump. Entonces no se entiende que si hay una convocatoria de presidentes que no son afines a Trump, el gobierno dominicano asista. Porque, por ejemplo, en la cumbre Escudo de las Américas no estaba la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, no estaba Gustavo Petro de Colombia, no estaba Lula de Silva de Brasil. Pero cuando aquí se iba a celebrar la cumbre de las Américas, eso ellos te dijeron que no venían aquí. Entonces, ¿cómo? Bueno, mandan a Toliano Peralta, él dice que eso fue para hablar de desinformación, etcétera. Pero escuchemos lo que dice el doctor Antoliano Peralta. Les reitero los buenos días. Soy Antoliano Peralta Romero, ministro de Justicia de la República Dominicana, y vengo en representación del señor presidente Luis Abinader a esta actividad en apoyo de la democracia global. Estoy a sus órdenes. Y entonces la embajadora Lia Campos, que se ha ganado el corazón del país, respondió con 2 mensajes en Instagram. En una, hablando en parábola, dijo:
porque eres tibio y no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Apocalipsis 3:16. El gobierno dominicano, que ni es caliente ni es frío, que es tibio. Pero, además se refirió al hecho de que el tema de la desinformación digital, ella dice que cuando la izquierda habla de desinformación digital, lo que está hablando es de mordaza. Y a veces eso es verdad. Porque usted dice, bueno, esos 3 presidentes son demócratas, pero ellos apoyan la dictadura de 67 años en Cuba, que ha destrozado a Cuba y a los cubanos. Ellos apoyaban a Maduro, ellos apoyan a Nicaragua, ellos apoyan a Irán, Estado terrorista. Entonces, ¿de qué democracia me están hablando? Usted tiene que ser coherente en materia de política exterior. Si usted se fue por la línea de Trump, usted se va con la línea de Trump, claro. El problema es que dicen que hay muchas inversiones españolas aquí. Uno de los convocantes era Pedro Sánchez, el presidente de España, acusado de corrupción en su país. Se hablan de más de 50 vuelos del avión presidencial aquí. Y se habla de muchos negocios y que esos negocios obligaron a que el país tuviera la atención de ir a España. Ya por eso, José Ignacio Paliza fue de una conferencia en Washington, en el George Washington University, y ahí se fue en elogio de la relación con los Estados Unidos, nuestro amigo, nuestro aliado, nuestro socio, ¿sí? Porque ahora están preocupados. El pasado fin de semana ocurrió una tragedia que pudo ser evitada, pero revela la inseguridad de nuestras vías, de cómo los motoristas hacen lo que les da la gana, no todos. Aquí, ¿qué ocurrió? David Carlos Abreu, hombre humilde, conductor de un camión, recolector de basura, parece que le rozó un motor. Y una horda, una turba multa de motoristas lo persiguió durante 23 minutos. Y en ese lapso hay cantidad de filmaciones de ese caso. Él se detuvo en un destacamento, nada. Él terminó en el parqueo del Palacio de Justicia, porque le pusieron un motor delante. Y ahí no salió nadie. Y ahí fue que le metieron la puñalada. Pero como ustedes ven en imagen, él está en el suelo. Y todavía en el suelo desangrándose. Él está pidiendo ayuda. Y dio declaraciones. Entonces aquí usted tiene primero los asesinos. Los motoristas, ¿verdad? Y el prófugo, que aparece ahí en pantalla, a lo mejor ya en este momento, porque este programa es grabado, ya lo atraparon. Mañana le conocen medida de coerción, preso, y que boten la llave. Pero la Policía Nacional también tiene culpa. ¿Por qué? Porque ellos no hicieron nada para impedir eso. ¿Saben quién tiene culpa? Los que grabaron. Porque usted iba grabando esa cacería y usted nada más tiene que llamar al 911. Mira, yo estoy en la avenida tal y hay un grupo de motoristas persiguiendo a un conductor de un camión recolector de basura. Pero aún todavía cuando lo hieren, no llamaron. ¿Por qué tardó tanto el 911 que este hombre se desangró y murió? Porque también aquí, con este tema de las redes, hay gente que le importa que una gente se está muriendo, pero lo que quiere es grabarlo para tener view y para volverse viral. Aquí hay gente que te graban un accidente y no acuden a auxilio del que está accidentado. No, es grabarlo por ese afán de view y de ser tendencia. Todos son culpables, pero todavía también la justicia es culpable. Porque resulta que el matador, Giovanni Metz, en febrero del 23, él iba en vía contraria y un sargento de la policía lo detuvo y él le disparó
9 casquillos encontraron. Le hirió en el muslo y en la rodilla. E hirió al sobrino. Pero una jueza le dio libertad condicional. Pero él tenía otro expediente también por crímenes. Entonces, eso pasó también por esa jueza y por la justicia. ¿Por qué ese señor tenía que estar preso? Porque él hirió a un uniformado, hirió al sobrino. Es un individuo violento y armado. Señores, el tránsito lo que refleja en este país es un espejo del desorden que es la República Dominicana. Las leyes no se cumplen. La DGC no sirve para nada. Los DGC lo único que sirven es para pararse en una esquina y sustituir el semáforo y generar tapones. Pero después no sirven para más nada. Me duele decirlo, pero es así. Y este país es de los países donde hay más muertes por accidente. Aquí se mueren al año 40 personas por cada 100.000. Se mueren más que de cáncer, que del corazón o hasta de asesinato. Porque los asesinatos aquí andan por el orden de 8 por cada 100.000. Asesinato me refiero por asaltos y por cuestiones de ese tipo. Si cuando usted sale a la calle a manejar, usted corre riesgo de matarse en un accidente o de que un motorista lo mate. Y yo se lo digo, mire, usted dirá, no, eso es un camionero. No, usted puede ir en una Tahoe o en un Porsche y a usted le puede pasar eso. A su hijo que tiene un Datsuncito o un Sonata para ir a la universidad o otra, le puede pasar también eso. No estamos exentos. Finalmente, en mi artículo de esta semana, yo abandoné momentáneamente los temas monetarios y fiscales y me voy a un problema social grave de la República Dominicana. El artículo se titula El precio del populismo urbano, los platanitos. Los platanitos se inundan cada vez que llueve. El presidente fue y dijo, vamos a destapar los filtrantes y vamos a hacer más filtrantes. No, presidente, no hay manera. Porque los platanitos están en un hoyo. Y está rodeado de barrios de buen nivel como Paraíso. Y toda esa agua de arriba cae abajo. Pero además lo bordea una cañada que se rebosa. Y no hay filtrante que asume esa agua. Por eso es que el agua llega hasta los dinteles de la vivienda. Yo en ese artículo planteo todo lo que hay que hacer en términos técnicos, incluso bombeo. Porque como está en un hoyo, el agua no tiene salida. Usted tendría que bombearla arriba. Y eso es muy caro. Por eso, en casos como ese, es preferible el desalojo y ubicar a esa gente en un sitio seguro. Pero los platanitos no es el único caso. Yo lo traté como un ejemplo. Aquí hay cientos de barrios que por la irresponsabilidad de muchos gobiernos se construyeron en lugares inadecuados, en áreas suicidas y con viviendas suicidas. Populismo, momentos de elecciones, ideas, cójanse esos solares. Yo lo viví cuando yo era ingeniero, y construí en San Cristóbal, construí en Asua, que yo pasaba por un río y de repente no había nada, y a la semana siguiente estaba lleno de casa. Yo preguntaba, decía, no, el alcalde, el síndico, el diputado, le dijo que se cogieran eso. El populismo nos ha costado. Y barrios como ese, lamentablemente, porque el gobierno y los gobiernos no van a hacer nada, van a ser víctimas y de tiempo en tiempo van a perder sus jaguares y van a perder su vida también. No se pierdan la entrevista con el licenciado Juan Ramón Mejía Betances, economista, banquero y es miembro de la Secretaría Económica de la Fuerza del Pueblo.